Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso per nagra. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, oh Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de Mater Fátima Internacional y de otros movimientos y corrientes que también se nos van uniendo. Como dijimos al comienzo, vamos a continuar en nuestro ciclo o saga de enseñanzas sobre el verdadero conocimiento en la devoción al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Habíamos quedado en las últimas charlas en el comienzo de las 5 pilares, 5 columnas de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón. Estuvimos examinando primeramente la devoción interior que nos plantea el numeral 106 del Tratado de la Verdadera Devoción. Estuvimos desarrollándolo, dando ejemplos, haciendo una exégesis, un análisis sobre esta primera columna. Seguidamente hubo otro programa donde estuvimos abordando también sobre la segunda columna que debemos levantar en este camino de conocer, unir y amar a la Santísima Virgen de manera verdadera, la devoción tierna. Es decir, que la segunda columna es que es una devoción tierna, es la ternura de María, lo que se conoce como los dones de la maternidad divina. Estuvimos entonces haciendo toda una exégesis, una explicación sobre este maravilloso, impresionante, cargado de una cantidad de promesas maravillosas, que es la segunda columna, la verdadera devoción es tierna, numeral 107. Hoy pues vamos a continuar desarrollando este temario y vamos a abordar la devoción santa. Es decir, la tercera columna es que es santa. Si el tiempo no lo permite, iremos a la cuarta columna, que es que la verdadera devoción es constante, y la quinta, última, que la verdadera devoción es desinteresada. Muy probablemente hoy pues nos vamos a estacionar en esta tercera columna, que es que la verdadera devoción a la Virgen es santa. Nos llama a ser santos. Nos pide ser santos. Aquí nos acordamos de una de las máximas de San Pedro en una de sus epístolas del Nuevo Testamento, donde San Pedro dice, también lo dice Isaías en el capítulo 6, en su vocación profética, el profeta Isaías también lo menciona, y lo va a retomar de nuevo el apóstol Pedro en sus epístolas, donde dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí es clave, ¿no? La unión, la obediencia, la imitación, la encarnación de María en nosotros, sobre todo a través de sus virtudes, emulando sus virtudes, viviendo sus virtudes, encarnando sus virtudes, trabajando las virtudes de la Virgen, forjando las virtudes de la Virgen. Miren ustedes qué tremendo es esto, porque es todo un trabajo, ¿no? Esto se dice fácil, se lee fácil, se menciona fácil, se predica fácil, se habla fácil, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Pero bueno, por el oír la palabra de Dios viene la fe, dice San Pablo en su capítulo 10 en la carta a los romanos, que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Es decir, la fe, este espíritu de la fe, se instruye, se construye, se fortalece, se fortifica dentro de nosotros en la medida que oímos la exposición de la palabra. Por eso Dios ha querido salvar al mundo a través de la locura de la predicación, ¿no? Ha podido haber escogido otro camino, pero para que haya un milagro primero debe haber una palabra, si ustedes observan. Para que haya una manifestación de Dios debe haber una palabra. Para que haya alguna manifestación de la Virgen, alguna aparición de la Virgen, previamente debe haber una profecía que lo anuncie.
Y así, siempre es la palabra. Si ustedes se pueden ver, es cierto. Y San Pablo y el Espíritu Santo, pues a través de San Pablo bien lo dice. Dios ha querido salvarnos a través del espíritu de la palabra, por la predicación de la palabra, por la enseñanza de la palabra. Nos abrimos a oír la palabra y a que el espíritu de la palabra, entre en nosotros, haga morada en nosotros, tenga cabida en nosotros, para que poco a poco vaya haciendo lo que se llama la mudanza del pensamiento, la transformación de la mente para cristificarnos y convertirnos en otro igual a Cristo, pensando igual que Cristo, actuando igual que Cristo, sintiendo igual que Cristo, moviéndose igual que Cristo, reaccionando igual que Cristo, es decir, otro Jesús. Todo esto se realiza, y lo hemos hablado en charlas pasadas, justamente por la unión al corazón de la Virgen. De hecho, el sexto efecto, ¿no? Son 7 efectos, ya lo iremos a ver en su momento más adelante. Los 7 efectos que produce la consagración del Inmaculado Corazón de María, donde el sexto efecto justamente es María molde Dei, María molde de Dios. Es el molde donde Dios fue formado, es el molde donde Dios fue construido, le dieron nervios, huesos, carne, toda la salvación, la redención fue formada en ese molde que es ella misma, su vientre inmaculado, su humanidad, su corazón inmaculado, correcto. Entonces, en la medida que la imitamos, entramos en ese molde. Entrar en el molde de María para que forme otro Cristo no es otra cosa que adoptar, vivir, encarnar y asumir las virtudes de la vida, la virtuosidad de la Santa Madre. Vuelvo y digo, esto es algo que se dice fácil, pero es un trabajo de mucha humillación, hermanos. Mucha humillación para poder entrar en esto. Y ya vamos a entrar entonces en materia. Quise hacer esto como una especie de munición de entrada. Vamos a ver. Entonces, la tercera columna que debemos elegir, la devoción santa. La Virgen nos llama a ser santos. Recordemos que lo hemos dicho también en charlas pasadas, que el motivo, el objetivo, el porqué, la razón de unirnos y consagrarnos a la Virgen no es meramente un cliché de moda, porque donde va Vicente va la gente, como todo el mundo lo hace, yo lo hago, y es la moda que pareciera ahora hay en la iglesia. Entonces, qué bonito, qué chévere, voy a consagrarme a la Virgen porque es lo que todo el mundo está haciendo. No, 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 nada de eso. Eso es un error tremendo, caer en ese desliz, en ese engaño. Es entender que cuando nos unimos y consagramos a la Santísima Virgen María es con propósito, y el propósito es hacernos santos, hermanos, construir la santidad en nosotros. Bueno, entonces, arranquemos. Numeral 108. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Entonces, significa que si tú te quieres consagrar, si yo me quiero consagrar, si tú te has consagrado, si yo me he consagrado, si tú quieres renovar la consagración, si yo quiero renovar la consagración en cualquiera de los 3 planos en que esta puede entenderse, según sea el estado, estatus o condición que cada quien tenga en relación a la consagración, esta debe producir en nosotros o llevarnos a un único camino que no es otra cosa que la santidad. Es decir, eh, si tú te has consagrado, piensas consagrarte o vas a renovarla, tienes que pensar que si te has consagrado, tienes que empezar a dar señales, frutos de santidad en tu vida. Hermano, yo tengo 20 años de haberme consagrado y 20 años renovándola todos los años, pero sigo siendo el mismo. Caramba, hay algo que está muy mal ahí, que debe ser corregido. Hay una mirada urgente, ¿no? Interior, a examinarse, porque si tienes tanto tiempo, y digo porque aunque parezca increíble, hay casos así y bastantes de gente que tiene muchos años haberse consagrado o incluso renovándola y siguen siendo los mismos, exactamente los mismos, con sus miserias, pecados, debilidades, es decir, no han forjado la vida virtuosa, siguen siendo los mismos. Y hay un gran engaño, un gran peligro en esto, y lo hemos dicho en charlas pasadas, de que la consagración y la unión a la Virgen no es una contratación de una póliza de seguro, que usted, María, compañía anónima, seguros, compañía anónima o sociedad anónima, y usted se consagra a la Virgen y ya compra una póliza de seguros de protección contra el diablo para que nada malo le pase. Eso es un gran error, pensar en eso. De hecho, quien nos impulsa a pensar así es el demonio.
es el mismo demonio. Porque la consagración no es otra cosa que llevarnos al Calvario, crucificarnos para hacernos santos. Eso es la consagración. La verdadera, ¿no? Estamos hablando de la verdadera. Entonces, primero, si te piensas consagrar, te has consagrado o vas a renovarla, tienes que pensar que esto es hacernos santos. Es para hacernos santos, no para seguir llevando la misma vida egoísta, hedonista, cómoda, poltronada, ¿verdad? Ensimismada. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si acaso, por allá en cuarto lugar, mi mamá o mi papá, no más. Entonces, cuidado con eso, porque lo primero a lo que nos llama la consagración es a romper el molde para que se haga un nuevo molde. Es un rompimiento interior, es una muerte, una verdadera muerte interior. El camino de la consagración a la Virgen es una verdadera muerte interior. Es como aquella imagen que Pablo usa, que si el grano no cae a tierra y no parte la raíz del grano y no lo quiebra, no lo fractura, no lo parte y no echa raíz, no hay vida. O sea, tiene que morir el grano, hermanos. Y la consagración es eso. Es una muerte, una verdadera muerte interior para hacernos santos, para llegar a la vida en el Espíritu. Y tanto hablará el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 7 y 8, habla de lo que es la vida en el Espíritu. Y hace el contraste, ¿no? De lo que es vivir en la carne según los frutos de la carne y lo que es vivir según los frutos del Espíritu Santo. Ya iremos un poco a examinar eso según la Escritura. Avancemos. Es decir, te lleva a evitar el pecado. Ojo con esto. La consagración es santa porque lo primero que nos tiene que llevar es a evitar el pecado. Lo que estaba hablando ahorita hace un instante, es decir, tenemos años en esto y yo no evito el pecado que siempre me ha asediado y sigo cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Pero yo digo y creo ilusamente, porque esa es la expresión que usa San Luis cuando habla de los falsos devotos presuntuosos. El falso devoto presuntuoso, y lo estuvimos examinando en charlas pasadas, cuando hicimos el módulo de las falsas devociones. El falso devoto presuntuoso es el que cree que porque se ha unido a la Virgen, recita rosarios, va a las peregrinaciones de la Virgen, se une a los movimientos de la Virgen, hace devocionales a la Virgen, incluso hace ayunos y hace ciertos sacrificios, pero no se violenta a sí mismo. Vamos a leerlo rápidamente. Rápidamente, el devoto presuntuoso, que bajo el hermoso nombre de cristianos, numeral 97 del tratado, bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo. Ese es el contraste. Es decir, si tú te has consagrado para hacerte santo, debes primero combatir el orgullo, debemos combatir el orgullo. Voy a leerlo y después haré una pequeña explicación. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, y duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse. Esta es la santidad de la que les estoy hablando. Hacerse violencia para corregirse es hacerse santos. En eso consiste la consagración. Por eso es la tercera columna. Es hacernos santos, porque ella es santa. Por eso dice Pedro en una de sus epístolas en el Nuevo Testamento, bien lo dice: sed santos como vuestro Padre es santo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces nos llama a una vida de santidad, a una vida de excelencia y a una vida de perfección. Vuelvo y digo, esto se dice fácil, se comenta fácil, pero obviamente llevarlo a la práctica es un verdadero camino de cruz. Yo no te digo que esto sea fácil porque no lo es, hermanos. No lo es. Hay un combate interior tremendo que tenemos que librar en nosotros y Dios tiene que sazonar nuestra vida con la sal del Espíritu. Sazonar nuestra vida con la sal del Espíritu, por eso Jesús dice que la sal, si no se sala a sí misma, si no produce sabor y se hace insípida, para nada sirve y es desechada y hollada y pisoteada en los caminos, porque antiguamente la sal que no servía era desechada para ser pisoteada y compactada, y los caminos, los romanos construían sus caminos a base de sal compactada, es decir, presionaban las pastas de sal sobre el piso y iban creando caminos para que todo el mundo pisara y hollara y hasta sus animales
excretaran pues sus desechos, ¿no? Sobre los caminos también. Entonces imagínense lo que esto representa y esa imagen tan cruda, no quiero usar la palabra grotesca, pero la palabra cruda que Jesús usa, es decir, si la sal pierde su sabor en sí misma y se hace insípida, para nada sirve. Por tanto, que no falte la sal del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué es la sal del Espíritu? Precisamente es algo que Dios permite y es el sufrimiento, que muchas veces lo resistimos, no lo queremos, pero es necesario. Es necesario porque el sufrimiento es lo que le va a dar sal, sabor a nuestra vida. El combate interior nos va a ayudar a combatirnos. Entonces, de no corregirse, ¿verdad? Y confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, pero no son santos. Mire qué tremendo, ¿no? O sea, no han levantado esta tercera columna de la verdadera consagración, que es la santidad. Confiados en que son devotos, porque han hecho una cantidad de rituales y prácticas a la Virgen María y a cuanto santuario de la Virgen existe. Han ido y han ido no sé cuántas veces a los santuarios más famosos del mundo y tienen todos los sacramentales de la Virgen, habidos y por haber. Tienen hasta uña de la Virgen, pestaña de la Virgen, pelo de la Virgen, no sé, con un pedacito de la corona de la Virgen. Tienen todas los sacramentales habidos y por haber y hasta un pedacito de la tilma de Guadalupe. Bendito sea el Señor. Todo lo tienen, pero no son santos, hermanos. No son santos. Entonces, este es un tema gravísimo. Confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios los perdonará. Ojo, se prometen a sí mismos, no es que Dios les ha prometido. La promesa viene de su propia mente, de su propia razón. Es un autoengaño generado por la propia razón humana. Esto es interesantísimo porque San Pablo también nos va a hablar sobre esto y nos advierte y nos dice, no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hemos pensado que el contexto de esta expresión de Pablo, que la da a los corintios, se refiere solo a la acción exterior del diablo, es decir, así, con cachos y botando humo y botando fuego, ¿no? Y nos imaginamos que se refiere a esa acción exterior, independiente, fuera de nosotros. No solamente se refiere a esa acción, se refiere también a la propia razón humana, al propio pensamiento del hombre, a la propia razón humana, que cuando no es dirigida, no es iluminada por el Espíritu Santo, no es gobernada por el Espíritu Santo, se convierte en nido de Satanás, se convierte en taller del demonio. Oiga bien, la mente humana, cuando no está dirigida por el Espíritu Santo, cuando no es gobernada por la luz del Espíritu Santo, se convierte en taller de Satanás, tierra de labranza del demonio. Y los frutos que van a salir de ahí y las obras que van a salir de ahí, pues son diabólicas. Rebelión, soberbia, apostasía, engreimiento. Cuánta cosa que usted se pueda imaginar. Y hoy vemos que pues en el mundo y en la misma iglesia hay grandes luchas en este sentido. El nuevo orden mundial ha salido de ahí. La misma Revolución Francesa pues ha salido de ahí. Entonces dice aquí bien claro, se prometen a sí mismos, ya expliqué qué significa esto, que Dios los perdonará, pero no es que Dios les haya dicho eso, es una falsa convicción que viene de su propia mente, impulsada por el mismo engaño del demonio. Que no morirán sin confesión, ni condenarse. Mire, qué tremendo. O sea, la propia mente humana se disfraza de Espíritu Santo y disfrazada de falso Espíritu Santo, de una ficción engañosa, falsa del Espíritu Santo, ¿verdad? A través del propio pensamiento humano, que es lo que también en el capítulo 23 de Jeremías va a hablar bien sobre esto, va a ser una distinción entre el falso profeta y el verdadero profeta. Es decir, el verdadero profeta es el que recibe la moción y la dirección del Espíritu de Dios, habla por el Espíritu de Dios, es movido por el Espíritu de Dios, camina según el Espíritu de Dios, entra en el secreto del Espíritu de Dios, conoce los misterios de Dios, es impulsado por el Espíritu de Dios, mientras que el falso profeta es aquel cuya palabra sale de su propio corazón y dice que es Dios quien lo dice cuando no es Dios quien lo dice. Es una palabra que viene del propio corazón humano. Eso se llama iluminación propia, espíritu humano. Hay una gran diferencia en caminar bajo la propia iluminación de nuestro propio espíritu y otra cosa es caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en eso precisamente a esto es una
es un vértice clave en cuanto a la consagración, porque precisamente la consagración nos lleva a eso, nos tiene que conducir a esto precisamente, que es a la renuncia de nuestras propias luces para adoptar solo la luz del Espíritu Santo. Eso es actuar igual que María. Eso es moverse igual bajo el impulso del Espíritu de María. Esto que les estoy hablando precisamente es la primera práctica interior que habla el numeral 258. Más adelante, en su momento, ya iremos a examinarlo también. En este numeral 258, entonces nos habla de esta muerte interior. Dice que tenemos que ser dirigidos bajo el impulso del Espíritu de María y que todo lo que hagamos tiene que ser bajo el impulso del Espíritu de María y que debemos renunciar a nuestras propias luces por muy brillantes, por muy luminosas, por muy sabias que no nos parezca, tenemos que renunciar a ellas. Y este es el fiat, precisamente. Este es el fiat de la madre, porque cuando la Virgen le dice al arcángel Gabriel en el entendido que no es a Gabriel, sino al Padre, porque Gabriel era el mensajero de la palabra del Padre, la Virgen le dice, hágase en mí según tu palabra. Correcto. Este es el fiat de la santidad, donde renuncias a tus propias luces para vivir en el reino y en el gobierno de la divina voluntad. Avancemos. Terminemos entonces el numeral 97, porque rezan muchos rosarios, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario u otras congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, pero ¿qué pasa? No se corrigen a sí mismos, no son santos, no levantan esta tercera columna de la verdadera devoción, y al contrario, son orgullosos, son avaros, son lujuriosos, son borrachos, perjuros, maledicentes e injustos. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa perdición, capaz de llevarlos a la ruina es el infierno, la condenación, se resisten a creerlo, responden que Dios es bondad y misericordia y que no nos ha creado para la perdición. Ojo con esto, que esta es la falsa misericordia, ¿no? Normalmente este tipo de falso devoto o aquel que se ha consagrado no sé cuántas veces y ha renovado la consagración no sé cuántas veces, pero no es santo, al menos no hay al menos algunos frutos de santidad, al menos algunos frutos de santidad. Pues caramba, cuando viene esta corrección, inmediatamente dice, Dios es amor y misericordia. Bueno, estos mismos también dicen lo mismo. Y San Luis le dice que ese tipo de devoción es ilusión diabólica y perniciosa presunción con el poder de condenar el alma y llevarla al infierno. Vamos entonces de nuevo al numeral que nos asiste el día de hoy, que es el 108. Retomo. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Ya hicimos toda una explicación de esto. Es decir, te lleva a evitar el pecado. Ya hicimos unos ejemplos que nos habla el numeral 97. E imitar las virtudes de la Santísima Virgen. En particular aquí habla de 10 virtudes universales. La Virgen tiene miles de virtudes, inagotables virtudes, infinitas virtudes. No terminaríamos jamás de agotar las virtudes que tiene la Virgen. Pero, sin embargo, aquí el Espíritu Santo las resume, las condensa en 10 virtudes universales. Entremos a mirar, quiera Dios el tiempo nos permita poder hablar de todas. Imitar las virtudes de la Virgen, eso es hacerse santos, eso es vivir verdaderamente o empezar a vivir la verdadera consagración en contraste a todo lo que ya explicamos hace un rato. Y en particular la primera. Entonces son 10, las enumeraré. Primero, humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son, ¿no? Así menciona aquí expresamente el Espíritu Santo. Apuntala, dice, estas son las 10 principales, por eso dije que hay miles más, millones más, pero estas son las 10 principales, o pudiéramos decir, estas son las 10 virtudes tronco porque de ahí salen miles de ramas, que serían miles de virtudes más.
Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen María. A ver, entonces la primera que nos va a mencionar aquí es la humildad. Hermanos, qué trabajo. La primera, primer trabajo para entrar en esta vida virtuosa de la Virgen María y empezar a forjar santidad. Santidad. Como dije, San Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos como vuestro Padre es santo. Tremendo esto. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Jesús, en los primeros capítulos de los evangelios, sobre todo de Lucas y de Mateo, nos va a hablar algo que se llama la regla de oro o las máximas de oro de Jesús. En estas reglas de oro, que así pues los biblistas las han, digamos, categorizado o agrupado, sería la palabra, con estas expresiones, estos títulos, nos habla de un pasaje muy interesante. Nos va a hablar de ser buenos, no solamente con los que son buenos con nosotros. Repito, ser buenos, actuar con benignidad, misericordia, no con aquel del que tú esperas recibir otro tanto igual. Porque los paganos, dice Jesús, los gentiles hacen lo mismo. Dan por igual a aquellos de los cuales también esperan recibir lo mismo. Porque el sol sale por igual para justos e injustos. Por tanto, vosotros sed perfectos como es vuestro Padre en los cielos. Sed perfectos y sed perfectos esta vida de perfección y excelencia. Precisamente Jesús dice, aquel del que no te puede devolver nada, ni pagar nada, ni compensar absolutamente con nada. O sea, no es esta vida de transacciones e intereses. Porque el mundo, el demonio en el mundo, nos desformó y nos desfiguró y nos enseñó a ser interesados. Interesados. Todo es por el interés. Siempre hay un interés, un mal puesto, impuesto, interés. O sea, esta figura o esta palabra que se usa, no hay puntada sin dedal. Es decir, que cuando hace alguna puntada, tiene el dedal puesto para que no se vaya a pinchar con la aguja. Es decir, que todo lo hace con cálculo y delimitado y esperado interés. Es la sociedad de los intereses, la sociedad del descarte. ¿Qué consigo? ¿Qué alcanzo? Del engaño, de la mentira, de la falta de franqueza, de la falta de sinceridad, de la falta de pureza y de transparencia y de bondad y de misericordia en el corazón. Es la ausencia de todo ello. Porque Jesús dice, vosotros veis que los paganos en el mundo, los gentiles en el mundo, son buenos con los que son buenos con ellos. Pero vosotros no hagáis así, vosotros no hagáis así. Vosotros al contrario, con aquel que no tiene que devolverte, pero ni siquiera una pepa de guanábana, hermano, tiene cómo compensártelo. Con nada. A ese. Y, y recién acabamos de justo terminar el santoral de una gran santa que es Teresa de Calcuta, y creo que el ejemplo de vida de ella es esto exactamente, la gran santa de los pobres. Se fue a los pobres, se dio a los pobres, se donó a los pobres, se partió a los pobres, se dio en herencia a los pobres, a los más miserables y execrados de este mundo, al que no tenían, los que no tenían cómo devolverle absolutamente nada, ni el más mínimo centavo podían devolverle, porque eran tan pobres y miserables, tan execrados, tan olvidados, tan marginados. Bueno, ese es el camino para empezar a construir la humildad, rompiendo la estructura y la mentalidad de una sociedad tejida bajo intereses. Tenemos que aprender, y ese es un morir, servir al hermano, pero no del que puedo aprovecharme o recibir otro tanto, o es un escalón para yo trepar en una vida de ascenso, de metas y de conquistas. Hay un artículo que les quiero leer que va justamente en relación
esta gran Santa Teresa de Calcuta, que es sobre el éxito, precisamente una de las máximas y que tiene que ver con el tema de hacernos humildes, la primera virtud de la Virgen, donde Santa Teresa de Calcuta nos dice que Dios no me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Entonces tiene que ver con la fidelidad a Dios y el primer escalón de la fidelidad a Dios es la humildad. Me quiero leer y compartir este artículo que escribí hace unos días, una reflexión, porque va en la misma línea de sernos humildes, vivir verdaderamente la devoción a la Virgen, renunciando a esta estructura de mezquinos y abyectos intereses con los que el demonio nos enseña a actuar en el mundo. Esto pasa mucho dentro de las comunidades y dentro de la iglesia, y entre muchas veces más sean los niveles de jerarquía, la lucha espiritual es más dura y más fuerte en este tema. El mundo de la diplomacia, ¿no? Acordémonos del mundo de la diplomacia. Hay en una oportunidad decía que la diplomacia es el mundo del actuar elegante de Satanás. Es el mundo refinado donde Satanás actúa con elegancia. Muy bien. En un mundo acelerado, convulsionado y sobre todo excitado por el éxito, para muchos ya no hay espacio para una mirada interior, menos aún para una vida en el espíritu. Bajo la perspectiva de una psicología proactiva y dominante hacia la consecución del logro, se halla una sociedad emprendedora, sí, pero que se ahoga en el delirium tremens del triunfador. ¿Ves? Todo sea alcanzar mis propias metas personales, así sea pisando y pasando por encima de quien sea. Es algo así como que yo me coloco encima de los pulmones de otro, así sea quitarle el oxígeno y la vida a otro, con tal de yo alcanzar mis propias metas e intereses. Pero, ¿qué es tener éxito? Es la gran pregunta que nos hacemos. Esto de construir la humildad y vivir una verdadera santidad en la devoción a la Virgen. Porque es que hay un éxito de la carne y hay un éxito del espíritu, ¿no? Este éxito, en el buen sentido, nos llama a una vida exitosa en el plano espiritual, que es construir la santidad y es hacernos santos. Esa es la verdadera vida exitosa. Por eso Jesús le dice, no hagan el bien a los que ustedes esperan recibir otro tanto. No, háganlo a aquellos de los que no les van a dar nada. Precisamente, en contravía a cómo piensa el mundo y a cómo actúa el mundo, que es bajo la estructura de los intereses y de los contrapesos. Yo te doy, tú me das. Esto parte de una realidad insoslayable en el hombre, y es que el hombre es y está dotado de espíritu. Los filósofos griegos le apreciarán como el neuma o como el principio o soplo de vida que anima el cuerpo, soplo vital. Es donde reside el aire que da vida al universo y el pensamiento que nos da la capacidad de gobernarnos. El espíritu se diferenciará del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma, que es individual. Según la revelación cristiana, el hombre se compone entonces de tres elementos, como todos sabemos, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora bien, en este sentido, el cuerpo es el soma o lo físico. El alma es lo que nos imprime la personalidad individual, donde reside la imaginación, los sentimientos, la razón, mente, emoción, voluntad, memoria, razón. Bueno, estas son las potencias cognitivas. Y finalmente el espíritu es la herencia divina de nuestro ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia y nuestro mundo espiritual. En el conocimiento y manejo de esta trípode realidad se encuentra el escollo de esta lánguida humanidad, pues queriendo ser igual que su creador se desvió del camino, y este es el trabajo que precisamente el golpe de timón que imprime la consagración es retornarnos de nuevo al verdadero camino que es Cristo, porque ese es el trabajo de María, llevarnos a Cristo, formarnos en Cristo. Ese es su principal trabajo y en eso consiste en esencia medular la consagración. Y por ello, la santidad.
hacernos santos precisamente. Repetiré, en el conocimiento y manejo de esta trípode realidad se encuentra el escollo de esta lánguida humanidad, pues queriendo ser igual que su creador se desvió del camino, suprimiendo y silenciando la voz de Dios, que desde lo profundo de su corazón le grita al hombre moderno: regresa a mí, que soy tu creador, que soy tu salvador. Cuando una sociedad u organización humana decide avanzar, desarrollar y construir sobre la base de la ignorancia y desconocimiento de la vida interior en el espíritu, que es precisamente esto que estamos hablando hoy, la verdadera consagración es santidad, es hacernos santos. Y empecemos primero por construir la humildad, la humillación del alma. Entonces, la humillación del alma es hacer este alto para tener una mirada hacia el mundo espiritual, hacia el mundo interior del espíritu. Ahí vamos armando, también impulsados con la sal del espíritu, que es el sufrimiento, porque necesitamos también esa salecita, que son las pruebas, los dolores y los sufrimientos que nos van a ayudar para ir construyendo esta primera escalinata de estas 10, esta escalera de 10 escalones. En la primera escalinata pues es la humildad la humildad de la madre, la humildad de la Virgen. Bueno, muy bien. Entonces, cuando no hacemos esto, ¿qué sucede? Entonces, no, desconociendo la vida interior en el espíritu, se precipita al mayor de sus fracasos, es decir, a una sociedad huera, líquida y vaciada de sentido, propósito y trascendencia. Una verdadera tragedia, pues queriendo ser igual a Dios, hoy más que nunca se encuentra alejada de ser igual a Dios. Y en eso consiste la consagración. Precisamente hablamos de molde Dei para ser igual que Cristo. Es todo lo contrario. Ahora bien, seguimos. Bien lo dejó muy claro Jesús, Maestro y Señor, pues un ciego conduciendo a otro ciego, ambos irremediablemente caerán en el mismo hoyo, como el Señor lo dice en su palabra. Las realidades espirituales inherentes a la vida interior son tan existentes y marcables como el sol que despunta al alba de cada día. No obstante, el verdadero éxito más alucinante y flamante que hombre alguno puede alcanzar, más allá de todas sus conquistas sociales, laborales y los laureles materiales, es descubrir y encontrar a Dios en el fondo de su corazón. Única realidad inaplazable que tendrá que enfrentar al final de su vida. Todos tendremos que enfrentarlo. El apóstol Pablo lo expresa aún más claramente. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él, como lo dice en su carta a los Corintios. Por tanto, ni diplomas, ni títulos, ni reconocimientos, honores y reverencias humanas, aplausos, aclamaciones, ascensos, premios Nobel, padre o madre del año, dinero, inversiones, propiedades, etcétera, y un largo etcétera. Nada, absolutamente nada de esto y más podremos llevarnos de este mundo, el cual se pasa tan rápido como una brisna de verano. Una gran medida profiláctica que pudiéramos aplicar cada día para el alma sería sin duda decirle y repetirle ante cada logro efímero y fugaz que obtengamos de esta vida, decirle todos los días al alma esta palabra, y este es un ejercicio espiritual para ir formando la humildad. Oh alma mía, recuerda que un día partirás de este mundo y te presentarás ante Dios tu Creador. ¿Qué llevarás en tus manos vacías? Cuánta razón entonces, ¿verdad? Tenía la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo: Dios no me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Bueno, muy bien, mi querido hermano. Como hemos visto, esta es tal vez la más importante del resto de las virtudes, es la humildad, porque es la que nos va a permitir echar mano entonces de la fe, la obediencia, la oración, la mortificación, la pureza, la caridad, la paciencia, la dulzura angelical y la sabiduría. La primera puerta de entrada para estas otras 9 virtudes es trabajar la humildad. Y la humildad tiene que ver precisamente con lo que estuvimos hablando, ¿no? Que les hablé de la primera práctica interior de la Santísima Virgen María, esta primera práctica interior, que es a la renuncia a todas nuestras propias luces, por muy brillantes, alucinantes, maravillosas, espectaculares que nos parezcan nuestras propias ideas, nuestras propias luces, nuestro propio pensamiento, porque yo digo, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo he estudiado, porque yo he aprendido. Entonces es el todo yo. Bueno, muy bien. Entonces,
de esto, la primera práctica interior, a partir del numeral 258, precisamente nos va a hablar de esto. Para dejarse conducir por el Espíritu de María es preciso que numeral 259, porque todo debemos hacerlo bajo el impulso del Espíritu de la Madre. Entonces dice, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la misa o participar en ella, comulgar, etcétera, renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad, porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Bueno, muy bien. Y segundo, te entregas al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por él de la manera que ella quiera, de la manera que ella quiera. Bueno, muy bien, estas son las dos máximas que habla el 259, es un poco más extenso, pero quiero rescatar principalmente el tema de la humildad, tiene que ver con la renuncia al gobierno de nuestra propia razón, la renuncia al gobierno de nuestra propia razón, cuando nuestra razón, nuestra voluntad está dirigida por el demonio y no por el Espíritu Santo. Es decir, cuando no es el Espíritu Santo quien dirige nuestra razón, memoria y voluntad, pues estamos expuestos a que lo haga el diablo, hermano, y nos va a llevar a unos derroteros terribles. Ya sabemos, y finalmente el infierno. Recordémonos de los falsos devotos presuntuosos que estuvimos hablando del numeral 97. Entonces aquí dice que debemos practicar, y esta es la primera virtud, la humildad precisamente. Lo volveré a leer. Antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la misa si eres un sacerdote o participar en ella si eres un laico, comulgar, etcétera, renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad. Porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y las operaciones son tales, dice, son tales, que si las sigues, por excelentes que te parezcan, serán simplemente un gran obstáculo, piedra de tropiezo al espíritu de la Santísima Virgen María.